10:15 de la mañana y estamos recibiendo a la psicóloga y sexóloga Rosana Pombo en la mañana de Arriba Gente. ¿Qué tal, Rosana? Buen día. Buenos días, ¿cómo Buen están? día, Rosana. Buenos días. Gusto tenerte. Igualmente. Uno ha perdido de repente con el paso del tiempo, yo no sé si la percepción de riesgo específicamente, pero por lo menos aquella agresividad con la que hablábamos de la responsabilidad a la hora del contacto sexual se ha visto disminuida. Tal vez por menor incidencia de la enfermedad, estoy hablando del VIH-Sida, o igualmente a nivel de consultorio sigue siendo una preocupación para los profesionales trasladar esa responsabilidad a los diferentes pacientes. Justamente me pareció muy oportuno hablar de este tema porque los profesionales que trabajamos en sexología, sobre todo los que trabajamos en clínica, los sexólogos y sexólogas, médicos y psicólogos, justamente tenemos el privilegio y la oportunidad de trabajar con pacientes y mujeres y varones que están justamente practicando una vida sexual activa y que vemos muchas veces con preocupación cómo tienen conductas de riesgo que colaboran con la exposición a este virus. Cuando hablamos de conducta de riesgo, que la no protección, el no cuidarse. Ahí está, son varias. Y en realidad, como decías Humberto, también vemos con preocupación que hay un aumento en la incidencia en el contagio a nivel internacional. Entonces nos preguntamos qué es lo que pasa y estas conductas de riesgo, Danilo, lo vemos en la consulta. Por eso es un lugar privilegiado justamente para hablar de ello, para promocionar desde la educación sexual, desde la información, el que los pacientes y las pacientes puedan tener, y la población general, una conducta sexual responsable. ¿Se ha naturalizado la existencia del VIH-Sida? Es decir, se le ha perdido un poco el miedo, por llamarlo de una manera, aunque no es tal vez la expresión correcta. Claro, en realidad no se le ha perdido el miedo porque la población es consciente de que hay un aumento de la incidencia, pero vemos que hay conductas de riesgo y nos preguntamos por qué. Por ejemplo, una de las principales conductas de riesgo que vemos y que generan vulnerabilidad y exposición al contagio del VIH es la inadecuada utilización del preservativo. O sea, la población sabe que es un método de barrera, que es un método anticonceptivo excelente y también que es prácticamente el único método que ayuda a evitar el contagio. Pero hay un inadecuado uso del preservativo. Sabemos que es uno de los métodos anticonceptivos más utilizados, pero justamente la idea es más usarlo como método anticonceptivo que como método para prevenir el contagio de la infección. Entonces es muy frecuente que nos cuenten esto los pacientes. Por ejemplo, que el preservativo se utiliza al momento de la penetración, o incluso que se penetra y se utiliza, se retira de la penetración el varón y se utiliza la colocación del preservativo al momento de la eyaculación. Cuando vemos que las vías de contagio son ponerse en contacto justamente con los fluidos vaginales, con el líquido preseminal, con justamente esas secreciones que tienen una alta carga de virus del VIH. Entonces, a veces no son tan conscientes del líquido preseminal o también del líquido vaginal, de la lubricación vaginal, y como que ponen hincapié más en la eyaculación como vía de contagio. Entonces, es una población de riesgo. Porque se toma el preservativo como método anticonceptivo y no como barrera para este tipo de enfermedades. Exacto, más como método anticonceptivo. Y hay otras conductas de riesgo también en la relación sexual, por ejemplo, el tener varias parejas sexuales ocasionales, que vemos que es una conducta muy frecuente en el inicio del vínculo sexual o en el inicio de un vínculo amoroso, como que parecería que hoy la práctica indispensable es primero tener relaciones sexuales y después se ve si continúa el interés de practicar la vida sexual o de iniciar un vínculo amoroso. Y esas relaciones sexuales, Danilo y Humberto, en general son ocasionales, con diferentes parejas que muchas veces son desconocidas porque el primer contacto es en un boliche, hay mucha presión social de sus pares, como que es como una conducta que está de moda, como una conducta que implica desinhibición, que implica uno estar liberado de prejuicios, tener un libre ejercicio de la sexualidad, y ahí como no hay un conocimiento previo, tampoco hay un diálogo previo acerca de qué métodos anticonceptivos o de barrera se va a utilizar. Estás manteniendo relaciones con un desconocido. Con un desconocido, sexuales ocasionales, donde se ve hoy, mañana ya no se ve. Muchas veces acompañado de otra conducta sexual de riesgo, que es el consumo del alcohol. Sabemos que el alcohol, la marihuana y otras sustancias tóxicas actúan disminuyendo mucho la percepción del control, disminuyendo mucho la identificación de una conducta sexual de riesgo. Muchas veces el uso del preservativo, uno de los dos integrantes de esa pareja ocasional puede pedir no utilizarlo.
Claro. porque se quejan de que baja la sensibilidad. Nos sorprende muchas veces cómo en estas relaciones sexuales ocasionales nos dicen en la consulta, ella me aseguró de que utilizaba la píldora anticonceptiva, entonces no era necesario el condón. Muchas veces al haber mucho consumo de alcohol no se acuerdan qué pasó el otro día. ¿Quién tiene menos percepción del riesgo ante el VIH, el hombre o la mujer? Creo que la percepción del riesgo no es ni más ni menos de uno ni del otro. No es que uno sea más irresponsable que el otro. Más irresponsable que el otro. Creo que no responden muy bien a las presiones sociales. Falta a veces en ese hombre o en esa mujer, por igual a veces falta de asertividad o de autoestima, donde decirle al otro que use el preservativo o la mujer llevar el preservativo en la cartera, claro, por si el otro no lo consigue. Hay como mucho temor al rechazo de la otra persona, a la discriminación, a ser considerado como antiguo o inhibido o con prejuicios. Entonces hay como unas falsas creencias que son irracionales, que exponen a la hora de la relación sexual tanto al hombre como a la mujer a una práctica de riesgo, y muchas veces son más conscientes pero al otro día de la relación sexual. ¿Y qué pasa, Rosana? Porque me imagino que debe ser tema en más de una oportunidad conversado a nivel de consultorio, cuando existe la sospecha o definitivamente la confirmación de una infidelidad cometida en una pareja estable, ya sea por el hombre o por la mujer. Vamos a decir, desde el punto de vista afectivo se resuelve, perdonando, entendiendo, lo que fuere, pero queda allí la puerta abierta para de qué manera se mantuvo esa otra relación sexual en donde tal vez no se utilizó el preservativo. ¿Se plantea la realización de algún examen? Bien, ahí tenemos otra conducta sexual de riesgo, porque en realidad de confesarle a su pareja monógama, a su pareja estable, de que se tuvo una relación sexual extramatrimonial o extra pareja conyugal, en general puede traer grandes repercusiones, y es una conducta sexual de riesgo porque si no se dice, estoy exponiendo y faltándole respeto al cónyuge, ¿no? Pero sí vemos en la consulta que es muy frecuente, por ejemplo, un lunes en plenus, que haya de repente muchos varones que tuvieron una relación sexual por fuera de la relación estable, y que quieran hacerse exámenes de ITS para justamente descartar infecciones de transmisión sexual, y acuden con mucha ansiedad y mucho sentimiento de culpa, pero no lo hacen compartiéndolo con la pareja, lo hacen como de forma en secreto. Exactamente. Bueno, a estar atentas y atentos a estos comportamientos. Y lo último te iba a preguntar, ¿se da más en población de hombres maduros o de hombres jóvenes la no utilización del preservativo en determinadas circunstancias? Bien, podríamos pensar que la población adulta mayor es más responsable, más consciente, más informada, más consciente, pero tenemos ahí una población de riesgo que quizás no se hable después de los 50 años, como ya no están en etapa reproductiva, muchas veces no utilizan ningún método anticonceptivo ni de barrera, y es una población vulnerable. La población joven quizás es más impulsiva y puede ser quizás la que está más expuesta a no utilizar un método de barrera, o en realidad utilizarlo mal. Rosana, muchísimas gracias. Por favor, un gusto. Una vez más, Rosana Pombo, psicóloga y sexóloga, ha estado con nosotros en esta mañana de Arriba Gente.